Buenos días chicos, la Rieju Explora ya ha pasado la revisión de los 6.000 kilómetros y durante todo este tiempo me habéis ido lanzando preguntas sobre consumos, comportamiento, peso y muchas más que vamos a ir respondiendo en este vídeo, y he decidido hacer este vídeo ni más ni menos que para responder todas esas dudas para la gente que se la quiera comprar, para la gente que tiene dudas. Y hay una pregunta que me lanzó Asfalto de Tierra Batida que es muy buena y la voy a contestar al final de este vídeo. Que ya que probé la Zonte 703 y ahora que ya llevo 6.000 kilómetros con esta moto, si aún seguiría eligiendo la Rieju Explora 703 o por lo contrario elegiría la Zonte. Así que todo esto lo vamos a hablar en este vídeo, así que dejo la intro y empezamos. De lo primero que vamos a hablar es de la altura que tiene esta Rieju Explora 707. Recordad que estamos hablando de la versión X. Esta versión está más preparada para el campo. Tampoco hablamos de un campo extremo, ahora hablaremos de ello. La altura son 840 milímetros desde el sillón al suelo. Es una moto bastante alta. Yo mido 1,79 y llego con los dos pies de puntilla. El peso de esta moto son 221 kilos en seco. Eso significa sin el tanque lleno, que son 19 litros y medio, sin aceites, nada, sin líquidos. Esto se te va a poner en unos 240 kilos aproximadamente, así que ¿es una moto pesada? Sí, pero esto tiene matices. ¿Es una moto pesada para moverla en seco? La voy a mover, me voy a subir, vamos a ver la comprobación al suelo y os voy contando cómo la siento. Vale, para apoyar una pierna en el suelo lo que necesito es tener la otra en el estribo. Si pongo las dos piernas al suelo, llego de puntillas, como podéis ver ahora mismo. ¿Es difícil de controlar? No. Puede pasarte, que no me ha pasado, pero podría pasar que en un semáforo perdieras ese punto de apoyo y pues se te fuera al suelo. Podría pasar, no me ha pasado, tengo que decir que eso no me ha pasado, pero siempre llevo zapatillas o botas de moto que llevan suelo antideslizante para que no me pase eso. Y de momento ya os digo que para mí no es un hándicap. A la hora de mover la moto, sí es verdad que es una moto pesada, pero yo la muevo bastante bien. Epa. Como podéis comprobar, yo siempre apoyo la moto en mí y con ella me voy donde quiera. Si utilizas la agarradera que tiene la moto, como podéis comprobar, la moto se sujeta sola. Solo tienes que encontrar su equilibrio, algo que a lo mejor deberías de practicar un poco. Y la moto ahora mismo no me está costando mantenerla de pie. Con esto también me es muy fácil poderla mover. El terreno está lleno de piedrecitas, no es un terreno regular. Lo he elegido a posta simplemente para que podáis ver que no es un hándicap su altura, no es un hándicap su peso, si realmente te gusta esta moto. Y hablando del peso, también tengo que deciros que una vez que se pone en marcha esta moto es curioso porque no se siente nada, pero nada pesada. Es una pasada cómo puede pasar un bicho de 240 kilos a parecer una pluma. Es tremendo. Tengo que decir que esta moto yo la entiendo para un off bastante suave, para pistas como la que estáis viendo. De hecho, esta pista que estáis viendo, para mi gusto, tiene mucha china, porque el cubrecárter que viene de serie es un cubrecárter un poco patata. Entonces recomiendo meterle el cubrecárter que venden, que sé que también hay otros de imitación y tal que son más baratos. Pero bueno, Rieju tiene uno por 192 euros. Aquí contesto otra de las preguntas que me hacéis sobre el tema de repuestos y demás. Van sacando cositas y chuches para ponerle a la moto. Se le pueden poner puños calefactables, se le puede poner otro escape, se le pueden ir poniendo cosillas que es de agradecer. Imagino que con el tiempo irán sacando más cosas. Y como la fábrica está aquí en España, pues realmente no tardan tanto los repuestos. Pero lo que íbamos hablando sobre el peso de esta moto, es curioso como una moto de 200 y pico kilos se puede sentir tan ligera, sumamente tan ligera. La metes por donde quieras, estas suspensiones se nota que trabajan muy bien. Deciros que no soy un experto del off-road, para nada. Simplemente soy un usuario que le pica mucho la curiosidad por el campo y cada día muchísimo más, cada día me pica mucho más. Diego me lanzó una pregunta sobre las suspensiones. ¿Se puede precargar el muelle? ¿Se puede
ajustar la compresión y también se puede ajustar la extensión. Pero tengo que decir que yo no he movido nada, de hecho aquí tengo la chuleta. Yo no he movido nada porque realmente, ya os digo, no soy un experto en tierra, sé que habría que bajar un poco la presión de las ruedas, tampoco sé cuánto. Algo que tengo que decir es que estas suspensiones en lo gris funcionan muy bien, absorben muy bien los baches, la veo muy estable, me permite coger curvas con seguridad, que para mí creo que es lo más importante. Pero una vez que he decidido meterme en lo marrón, tengo que decir que las suspensiones han absorbido muy bien los baches. Seguramente que si le diera un poquito, le quitara un poquito esa dureza, sería muchísimo mejor. Y sé que hay que quitarle un poco de presión a las ruedas, pero no sé cuánto. Realmente soy un novato en lo marrón. Aquí necesitaría que alguien me empezara a contar cómo ajustar las suspensiones, cómo empezar a hacer todo este tipo de cosas, porque no lo sé. Así que si tienes nociones, pues las que tengas te lo agradezco que me lo dejes en comentarios, porque será algo que poco a poco iré tocando, será algo que poco a poco iré bicheando, porque como ya sabéis, cada vez me gusta muchísimo más la tierra. Y esta es la moto que tengo y con esta es con la moto que voy a ir metiéndome. Sigo pensando que si lo que buscas es un off bastante extremo, no es tu moto. Creo que deberías buscarte algo más ligero, porque siguen siendo 240 kilos y aunque se desenvuelva bastante bien, porque una vez que esta moto se pone en marcha, la moto responde muy bien, se mueve con mucha facilidad, pero creo que para hacer un off de trialeras, esto sería meterte en un marrón muy gordo. Y no digo que no valga, digo que yo no tengo la confianza de hacerlo. Y otra cosa que me preguntáis mucho es el tema de consumos. La moto tiene un depósito de 19 litros y medio. No te voy a dar la cifra de si consume 4,1 o 5,2 porque no lo sé. Yo no he echado ese tipo de cálculo. Lo que sí os puedo decir es que si me voy por carreteras comarcales, me subo puertos y lleno este depósito y me lo paso bien, alegre, saliendo pues con un poquito de garbo, pero sin perder la cabeza, está claro. Le he sacado entre 250 a casi 300 kilómetros. Pero tengo que decir que cuando me pegué el viaje a Madrid, que ahí la pude meter en autovía y gasté un depósito entero en autovía, algo muy aburrido, le saqué 400 kilómetros y estaba en la reserva, pero sé que le quedaba gasolina porque no le eché 19 litros, no sé si le eché 17 y algo. Así que le podría sacar unos 400 y algo a velocidad constante. No considero que sea una moto muy gastona, considero que es una moto, bueno, es una moto que consume, sí, es un 700, pero no considero que sea una moto muy gastona. 19 litros y medio, como se está poniendo ahora mismo el precio, la llenaré con 30 y pico euros, no lo sé, porque su último depósito no estaba entero vacío y lo llené con 24, pero le quedaba gasolina. ¿Con 24 o 27? Bueno, no me acuerdo. Pero vamos, imagino que por 30 y pico euros en autovía te está haciendo unos 400 kilómetros al precio que está hoy la gasolina. Que está cara. Y el mantenimiento, pues mira, la primera revisión que yo le hice a esta moto me salió por 110 euros. No considero que fuera muy barata. Y la segunda revisión me ha salido por 120 euros. Lo que me dijo el hijo de Pepe de Motorrecambios Estrada fue que era la misma revisión, pero que lo único que podía variar era el tiempo de dedicación que le dedicaran a la moto. Tengo que decir que llevaba la moto, pues eso, la cadena estaba para limpiar y me la limpió, me la dejó desengrasada, me la limpió bien, luego me la engrasó y por eso le llevó algo más de tiempo y fueron 120 euros. Sé que este precio es orientativo porque estoy en un grupo de Telegram de Riejo Explora 707 y en otro de Facebook. Y este tema es algo que se ha hablado muchísimas veces, pero muchísimas veces. Y a cada uno de cada provincia le está saliendo un precio muy distinto. No hay un cambio muy grande. He visto que hay algunos que les ha salido algo más barato y he visto a otros que les ha salido 50 euros para arriba. Esa es la diferencia, entonces va a depender un poco de vuestra comunidad por lo que estoy viendo. La garantía es algo más que os preocupa también de la moto y
tengo un vídeo por ahí que lo explico bastante bien. Para mí, la garantía un acierto. Mi única experiencia que tuve con ella fue un cable. Os dejo el vídeo, no lo voy a repetir. Pero la experiencia de 10, el servicio postventa que tengo yo aquí en Almería de 10, estoy encantado con ellos. Rieju se portó muy bien, así que no tengo nada que decir. Y me preguntáis por los precios de los recambios, si son caros o no son caros. Realmente solo he hecho revisiones, no he hecho recambios aún de esta moto. Espero que no necesite nada de momento. Pero lo que sí os puedo decir es que si os metéis en la página de Rieju, podéis ver ahí que tienen pues eso, las cosas que venden para la moto, y podéis ver un poquito los precios. No considero que sean caros, Sí considero que lleva componentes muy caros, como pueden ser los frenos Brembo, como pueden ser las horquillas Callaba, que son... Vamos allá ese camión, ¡epa! Por casi lo ruza. Como decía, que por casi se le lleva el camión a este hombre. Como decía, la horquilla Callaba es una horquilla cara. Sí, es una horquilla cara. Tener que cambiarlas pues sería muy caro, pero es que estas horquillas, a no ser que la dobles, no la vas a cambiar, la irás a hacer su mantenimiento el día que le toque y ya está. Entonces no considero que sean componentes caros. Sí tengo que decir que en esta revisión que he estado, me ha dicho el hijo de Pepe que, por cierto, tengo que preguntarle el nombre, porque no me gusta decir hijo de. Me ha dicho que la cadena está ahí, que sí, que me aguanta perfectamente otros 6.000 kilómetros, a dar unos 12.000, que luego valoraremos cómo está la cadena, pero que no es uno de los componentes buenos que lleva esta moto, y se nota. Que nada, que cuando toque cambiarla, pues ya decidimos meterle una cadena decente y miraremos cómo está el kit arrastre y demás, y arreglado. Ahí es donde está ese componente que le han puesto, un poco blandongo, para que salgan en precios como salen, que es la cadena, y no sé si el kit arrastre, pero bueno, que es algo que se lo cambiaré cuando le toque. Ya hablamos de que mínimo le va a aguantar 12.000 kilómetros, y de ahí miraremos si aguanta mucho más. Un kit arrastre podría aguantar 20.000 kilómetros perfectamente, pero por algún lado tenía que salir que esta moto fuera tan barata. Y está claro que el problema será ese, la cadena que se cambia y ya está. Por el resto me ha dicho que está perfecta, que está muy bien, que no... Ya sabéis que la doy caña, que si veo un tramo de campo pues me meto, que no, no hago ascos a nada. Y no está dando problemas. Creo que la fiabilidad de esta moto, que me lo irá diciendo el tiempo, creo que está de momento saliendo muy bien. Otra pregunta que he visto, que más que pregunta directa, alguno me ha comentado, hablan de que el caballete roza en el suelo. Y aquí tengo que decir que siempre que me dice alguien que es que le ha rozado el caballete, o estamos hablando de la versión Rieju Explora 557, o estamos hablando de gente que ha bajado la moto al suelo. Que le ha bajado, perdóname, la altura. Yo la moto la tengo de serie, su altura real, todo en su posicionamiento real. Recordar que la 557 de serie no lleva el caballete, y será por eso seguramente. Y en la versión X, que tiene un poquito más, que es un poquito más bajita, no sé si lleva el caballete de serie o no, imagino que sí. De momento nadie me ha preguntado, pero los que me han dicho que tienen esta versión y que le ha rozado, que su moto está bajada de suspensiones. Por lo tanto, ahí tenemos el problema. Yo no he tenido problema alguno con el caballete que me roce en el suelo, no he tenido ningún disgusto. Alguna vez me he emocionado un poco, he tumbado más de lo que suelo tumbar y no ha rozado, así que para mí no es un hándicap el tema del caballete. Algo que veréis que hay gente que comenta, pero de verdad que no es el caso, no es el caso. Y solo me queda una pregunta que responder, que es de Asfalto y Tierra Batida, que me pregunta si después de llevar 6.000 kilómetros con esta Rieju Explora 707 y habiendo probado la Zonte 703F, seguiría eligiendo esta moto a día de hoy. Y tengo que decirte varias cosas sobre este tema, porque además me parece una pregunta muy buena. Tanto Zontes como Rieju, una de las cosas que me gustan es que cuando ves llegar una Rieju sabes que es una Rieju, no dudas, es una moto que no ves modelos iguales y es algo que a mí me encanta. Pero es que lo mismo le pasa a la Zonte 703F, es una moto que tú la ves y sabes que
es que tienen un carácter especial, ¿no? Tienen esa visión. Tú cuando ves una Zonte sabes que es una Zonte, y cuando es una Rieju sabes que es una Rieju. Elegí esta moto por varias razones y a día de hoy sigo de acuerdo con ellas. Una de ellas es que el motor tricilíndrico que monta la Zonte es un motor que te pide viveza y sube muy alto de vueltas, y esa conducción a mí no me ayuda mucho, porque para mí sigue siendo una trail con un espíritu de R. La tiene un amigo, cada vez que la escucho ese motor, es que le pide más, le pide subir de vueltas y se lo pide. Pero es un motor que trabaja a altas vueltas, es un motor que para dar su entrega te tienes que andar fuerte o si no le cuesta un poco salir. Muchísimas veces que me habéis visto en los vídeos voy embobado y desde abajo ahora mismo voy en quinta a 66 km por hora. Y desde aquí aprieto y la moto sube y responde. Tiene unos bajos tremendísimos y es algo que me gana muchísimo. Tecnológicamente, muchísimo mejor las Zontes, tengo que decirlo, pero son gadgets que yo pienso que cuanto menos gadgets y cuanto menos cosas electrónicas, menos cosas se rompen. Sigo pensando lo mismo. ¿Te hacen la vida más fácil? Sí. Lo único que puedo echar de menos, que creo que he hecho más de menos, son dos cosas que me gustaron mucho de la Zonte. Uno era su cúpula. Me pareció una pasada lo bien que quitaba el aire. Esta cúpula no tiene ese nivel de top, no lo tiene. Y otra cosa que me gustó bastante era que los puños fueran calefactables, pero bueno, lo de los puños calefactables los puedo pillar en la casa, y lo de la cúpula, pues poniéndole el añadido ese, pues valdría. Pero no me gusta. Yo seguiré pidiendo a Rieju que por favor nos aumenten esto un poquitín. Porque a mí no me gusta meter un añadido. Me gusta que de por sí sea así y ya está. Cosa que a vosotros que veis la cámara de aquí abajo, pues seguramente si fuera más alta a lo mejor no os gustaría. Pero es verdad que para caminos largos, cuando te metes en una autovía, es un poco coñazo que sea tan bajito. Y quería comentaros algo súper rapidito sobre el canal. Como podéis comprobar, están activadas las membresías. He activado dos modelos, simpatizantes y miembros. La diferencia está en que los simpatizantes aportan 1,99, 2 euros, y los miembros aportan 4,99, 5 euros. Esto no es ni más ni menos para todos aquellos que queréis demostrar el apoyo al canal, pues he activado estas dos opciones. Decir que he puesto unas chapitas que espero que os gusten, a los que os vayáis pillando la membresía si queréis, porque una cosa que tengo que decir es que mi canal es y será siempre gratuito. La única diferencia es que para los que quieran ser miembros del canal y darles apoyo, como habitualmente los vídeos los tengo adelantados una semana aproximadamente, pues le daré un margen de que puedan ver los vídeos un poquito antes que el resto, pero eso no significa que la gente que no pague, que no se suscriba, que no pueda y que no quiera, no va a poder seguir disfrutando de este contenido, ni muchísimo menos. Simplemente es por darles algo, por darles las gracias de alguna forma en ese apoyo que me pudieran dar. Así que este vídeo sabéis que es parte de vuestra esencia, porque son vuestras preguntas. Y yo no como experto, pero sí como usuario, os he respondido a todas ellas. Si tenéis alguna otra duda, de verdad, dejármela por comentarios, que si tengo la respuesta os la voy a dar, y si no, la buscaré para responderos. Así que de verdad, muchísimas gracias por estar aquí una semana más. Muchísimas gracias por pertenecer a esta comunidad, que sin vosotros esto no sería lo mismo. Así que cuando nos vemos en el siguiente vídeo.